Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este espacio virtual de la Universidad Olmeca, que a través de la coordinación editorial nos congratula poder estar una vez más para llevar a cabo este festival Macondo, festival en memoria del doctor Lácides García de Chen, a 71 años de su nacimiento, hoy 25 de octubre de 2021, una cita pues importante para los que les gusta y compartieron también con el doctor Lácides esta apreciación por la cultura, las letras y la poesía. Para iniciar nuestro evento, me permito dar la bienvenida a las autoridades que nos acompañan en esta tarde, nuestro rector, el doctor Emilio Alberto Ligarca Monteverde. Bienvenido, rector. Gracias, muy amable. Y nos acompaña igual nuestro vicerrector, el maestro Braulio Castillo Martínez. Bienvenido, rector. Vicerrector. Sí, muchas gracias. Gracias. Igualmente nos acompaña personal administrativo, compañeros directivos y personal docente, así como alumnos que se han dado a la cita para este evento. Sin más preámbulos, bueno, me permito ceder el uso de la voz a nuestro rector para dar la bienvenida oficial al evento. Bienvenido. Gracias. Bueno, pues muchas gracias primero que todo a Francisco, a Miguel Ángel, amigos muy cercanos de Lácides. También saludo a mi buen amigo, el maestro Alberto Ramos, ex rector de esta universidad, también persona extremadamente vinculada a Lácides durante mucho tiempo. Impulsores de proyectos muy significativos para nuestra universidad, como fue todo este nacimiento y impulso de las áreas de ciencias de la Tierra. Bueno, pues exactamente mañana se cumplirá el 71º aniversario del natalicio de nuestro querido Lácides García Degen. La verdad es que lo correcto hubiera sido, como es lo tradicional, hacer esta celebración el 26 de octubre, que es el día de su cumpleaños, y aquí pues hacer una disculpa, ¿no? En razón de que mañana por una cuestión que tenemos de la firma de unos convenios no vamos a poder estar, y le pedimos, bueno, primero que todo a Yolanda Osuna Huerta le pedimos la disculpa, y aquí vamos a hacer un émulo en el sentido de que pues si don Porfirio Díaz celebró el 15 de septiembre el inicio de la independencia, pues porque era su cumpleaños, bueno, pues nosotros nos vamos a adelantar tantito para cantarle las mañanitas a nuestro querido amigo Lacho, que está cuidándonos siempre desde un lugar ahí, platicando con todos los arcángeles, con quienes después han llegado y los que estaban en un festín digno de Macondo. Esta tradición, que es idea de nuestro muy querido Julio César Javier Quero desde hace algunos años, a partir precisamente de esta pérdida física de Lácides, pues hemos querido continuarla y lo haremos así. Estamos en la intención de guardar siempre el recuerdo de quien fue no solamente el rector de nuestra universidad y una figura muy importante en la vida de nuestra institución, sino también una figura muy significativa, importante en nuestra entidad. Y por eso, bueno, me parece muy acertado el que hayan invitado a Francisco y a Miguel Ángel, que nos podrán contar muchas anécdotas, muchos hechos cercanos que ellos vivieron con Lácides. Yo en algún momento, creo que en el primer aniversario luctuoso de Lacho, comentaba que Lacho tenía como esos rompecabezas de 1000 piezas, ¿no? Y cada uno de esas 1000 piezas somos cada uno de los 1000 afortunados que pudimos estar cerca de él. Seguramente fueron más de 1000, ¿no? No hay rompecabezas con tantos números, porque él la verdad se ganaba el aprecio, el cariño, el reconocimiento de las personas en donde estuviera, ¿no? Y eso lo hemos ido, diríamos, corroborando, porque no es necesario corroborarlo, sino simplemente observando en que cuando hacemos cualquier evento, señalamiento hace unas semanas ante la iniciativa precisamente de Julio César de publicar la tesis doctoral de Lacho, pues volvimos a tener una audiencia muy importante y también comentarios siempre muy en el sentido, ¿no?, de lo que valió el hecho de haber tenido la cercanía con las tesis. Que bueno, yo ya no me alargo, simplemente agradezco nuevamente la iniciativa de Julio César, el trabajo de todos los que participaron en la organización de este evento y sobre todo la presencia de Francisco y de Miguel Ángel, que seguramente nos van a deleitar en este tiempo de su plática, de las experiencias y el pasaje cultural, histórico de
de Lácides García de Jen. Así es que adelante. Gracias, rector, por sus palabras de bienvenida y apertura de este Festival Macondo. A continuación, vamos a hacer la lectura de la síntesis biográfica del doctor Lácides García de Jen. El doctor Lácides García de Jen nació el 26 de octubre de 1950 en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Fue licenciado en Sociología por la Universidad Simón Bolívar de su tierra natal. Posteriormente, ya en México, cursó la maestría en Sociología y el doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Además de ser un gran autodidacta que leyó cientos de libros, era amante de la cultura, las bellas artes, gran conocedor de la política y el periodismo. Durante toda su vida profesional estuvo relacionado con la educación y la docencia, fue catedrático de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, fue profesor investigador, tuvo varios cargos como asesor de rectoría, formó parte del Cuerpo Académico de Innovación y Cultura de la División Académica de Educación y Artes de la UJAC. También fomentó la producción editorial de dicha universidad. Para el año 2002, fue invitado a unirse como rector de la Universidad Olmeca, destacándose desde el inicio por su compromiso y entrega. Durante su gestión logró que se incrementase la oferta de licenciatura, se analizaron los programas educativos mismos que se actualizaron, se estableció el sistema semiescolarizado, los programas de posgrado y durante su gestión se obtuvo la acreditación FIMPES de la Universidad Olmeca, así como la incorporación de las licenciaturas de Medicina y Enfermería a la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, impulsó la internalización de la universidad, promoviendo firmas de convenios con empresas nacionales e internacionales y organismos relativos con la oferta educativa. Logró colocar a esta institución como una de las mejores universidades privadas del sureste de México. Se necesitarían varias páginas para narrar gran cantidad de éxitos que brindó pues, esta casa de estudios, pero se manifiesta claramente el saber que desde que tomó su cargo hasta su lamentable pérdida, entregó lo mejor de sí y buscó la trascendencia e impacto positivo de la Universidad Olmeca en la comunidad estudiantil de Tabasco y de México. Su amor por la literatura y la educación lo llevó a investigar y a documentar todo lo que conocemos de él y que trasciende a través de nosotros con este testimonio que es el Festival Macondo. Sin más palabras, pues ahora me permito dar... ¿Me permite nada más un segundito? Perdón, porque sí, cometí una omisión. Es que la licenciada Yolanda Osuna, nuestra flamante alcaldesa del municipio de Centro, se disculpa con todos nosotros. Hoy tiene una reunión con el señor gobernador precisamente a esta hora y por lo mismo no está, pero está representando muy dignamente y además nos da mucho gusto el hijo de Lacho, Leonardo García Osuna, que pues está ya haciendo un trabajo muy importante fuera del país, en esa área que le gusta tanto, todo el área tecnológica. Entonces le agradecemos que se haya conectado. Si él quisiera después, al final de estas disertaciones, tanto de Francisco como de Miguel Ángel, hacer un comentario, pues nos daría mucho gusto, porque pues quienes lo conocimos de antes de nacer, sabemos que es una semilla bien engendrada entre Yolanda y Lácides, y que está siguiendo pues los caminos de ambos, ¿no? Un camino muy exitoso, y estamos seguros de que con el paso del tiempo tendrá tantos frutos tan dignos y tan honrosos como han venido cultivando su papá y su mamá. Es que, perdón, es que sí era importante comentar esto que se me había pasado. Y gracias, rector, y pues reiteramos la bienvenida justamente a quien es hijo del doctor Leonardo García Osuna, bienvenido. Y igualmente, bueno, pues mandamos nuestra pues memoria y también aprecio a la licenciada Yolanda Osuna, que bueno, por razones de trabajo pues ya está excusada. Y vamos entonces a continuar con lo que fue un fragmento de la presentación de esta tesis doctoral, análisis del impacto de las reformas de los cambios institucionales a la universidad pública y la oferta de licenciaturas, el caso Tabasco 1980-1990, que realizó el doctor Jorge Do justamente a través de la Universidad Olmeca, como la presentación de esta versión digital del libro que estuvo trabajando, bueno, el doctor Lácides como parte de su trabajo doctoral. Vamos a ver este segmento, continuamos. Constituye para mí honor pronunciar unas palabras relativas a la obra de mi muy querido amigo, el doctor Lácides García de Jen, con quien me unió y me sigue uniendo, aún en la ausencia, una entrañable amistad.
cimentada en el mutuo afecto y las largas conversaciones, siempre llenas de anécdotas y de aportaciones intelectuales diversas. Lácides, como fue referido, me distinguió con su cálida amistad y me unen a él no solo los recuerdos de los ratos de trabajo, sino esas prolongadas discusiones cargadas de cultura que le caracterizaban. Le aprecié y le admiré en su manera de ser. De trato fácil y agradable, siempre un espléndido interlocutor que no se detenía para señalar lo que consideraba inadecuado. Pero era educado, prudente, de maneras afables, independientemente de su profundidad y certeza en los conceptos e ideas que solía verter en sus palabras. Además, con un manejo del español extraordinario. No puedo negar que extraño esos ratos y que desearía que aún permaneciera en este plano de la existencia, no solo por su intelecto, sino por la calidad de su presencia en la vida de quienes tuvimos la fortuna de ser tocados por su humanidad y bonomía. Por eso declaro que fue un privilegio ser invitado a prologar esta obra póstuma del insigne hijo de Colombia, y me place profundamente estar aquí para hablar de su obra, pero para hablar mejor aún de mi amigo, mi entrañable amigo, Lácides García Detjen. Tendré que remitirme al propio prólogo de la obra porque encuentro allí lo trascendente de la impronta de Lácides. Compartí con él un momento importante en mi vida, quizá el más importante, al tener el privilegio de dirigir en calidad de rector la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Él fue aliado, compañero, cómplice, asesor y siempre solidario en todo lo que ahí pudimos hacer. Allí transitamos por rutas que debían ser vidas sin más objetivo que de reconsiderar los destinos y las formas de la educación superior en Tabasco. Lácides deja claro en sus líneas que el pensar en la educación superior en México y en Tabasco particularmente debería conducirnos necesariamente a un largo proceso reflexivo para repensar, desarticular y generar en nuestra máxima casa de estudios un nuevo andamiaje que tuviera en común con otras universidades los nuevos conceptos para una educación distinta, con pertinencia para la sociedad a la que todas las instituciones de educación superior se deben. En sus palabras, el doctor García Detjen estimó que era preciso escuchar y acudir a los retos diversos de una sociedad con una profunda necesidad de cambio, de ajuste estructural para ubicar en la modernidad las formas de hacer escuela superior en las últimas décadas del pasado siglo. El autor nos conduce al insoslayable compromiso de asumir responsabilidad para reconsiderar la complejidad total del edificio universitario, en aras de proporcionar a la sociedad una educación superior que provea de mejores esperanzas a las demandas sentidas de una comunidad inmersa en el replanteamiento de sus valores básicos y de las rutas para responder con calidad. Lo tenía bien claro eso. Los factores que Lácides García desglosa en su argumentación constituyen el mejor análisis posible respecto al rearmado de todos los procesos que intervinieron en las profundas y aún insuficientes reformas a la educación superior en Tabasco. En ese entonces, la UJAT efectivamente requería adaptarse a los reclamos de un mundo que demandaba tendencias irreversibles en el imperativo de otorgarle a la educación superior un nuevo sentido, anclado en el interés de crear nuevos y mejores vínculos con la sociedad a la que no solo se debe, sino de la cual emana en la búsqueda de hacer crecer a los hombres que la conforman y que deben darle destino. No crear solo una universidad o formar una universidad o impulsar una universidad para la creación de empleos o para la ubicación de los estudiantes y del ámbito laboral, sino para hacer personas cultas que contribuyan a la transformación de la sociedad desde lo más profundo del ser humano. En su obra, concienzuda, Lácides reseña la ruta sembrada de dificultades que asumieron todos los involucrados en este quehacer.
las autoridades universitarias de esa época, los cuerpos académicos entonces existentes y los gobernantes de ese tiempo, para articular la mejor universidad posible, considerando, por supuesto, las fortalezas y debilidades de aquellas épocas, de suyo muy complejas. En su estilo y parsimonia, Lácides razona y escribe para conducirnos por los procesos de la planeación, como una premisa y herramienta fundamental que movería primero a la reflexión y posteriormente a las acciones. Para Lácides resultaba innegable que el mercado global, entonces emergente, terminaría por imponer sus criterios de productividad y vínculo de los estudios superiores con los requerimientos laborales de una sociedad que concebía como misión fundamental crecer a pasos acelerados porque el futuro aparente así lo determinaba. Siempre creyó en las tesis de Kant. Por ejemplo, la educación es el problema mayor y más difícil que puede planteársele al hombre. En efecto, las luces dependen de la educación y la educación depende de las luces. Kant en sus reflexiones sobre educación. Lácides así lo entendía y lo compartía. Desde su alma de poeta surgía también su profundo y comprometido espíritu académico para aventurar una serie de hipótesis que prestaran mejores explicaciones y entendimiento de las causas para alcanzar la renovación, la transformación. Así pues, lo que el doctor García Dergen nos presenta en su obra es una aproximación imperfecta, claro, pero totalmente plausible porque sentó los fundamentos de una universidad pública en Tabasco que asumía y reconocía el valor de luchar por el desarrollo, pero que se atrevió a retener entre sus esencias la responsabilidad social y la pertinencia como valores intrínsecos fundamentales. Lácides poseía rigor científico en su visión, pero también una acendrada tendencia a lo poético, como si deseara que el mundo de lo académico se revolucionara para conceder mejores esperanzas a la sociedad, pero que por ningún motivo renunciara a la belleza plástica que podía vincular a la realidad objetiva con los deseos superiores de la armonía entre lo lógico y ético con lo estético. Muchos de los alcances reales que tuvieron cabida y que hoy caracterizan a la UJAT lograron de hecho consolidarse tiempo después de la época en que analizó Lácides el tema, con su empeño e inspiración, el origen de modificaciones de diversos tipos que preferirían un nuevo amanecer en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Cito, tengo varias cosas que decir, pero por razones de tiempo las omito, solamente cito de manera global algo. El nuevo modelo de desarrollo académico que logramos nosotros hacer en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en una medida se debe al pensamiento, a las ideas, a la profundidad de conocimiento de Lácides García. Ahí lo dejo. Lo que en esos tiempos impulsaron y transformó el rostro de la educación superior en Tabasco, pero es tarea insoslayable mantener esa ruta y continuar con las investigaciones serias que consoliden los logros y corrijan lo necesario. Debemos reconocer, llevados de la narrativa de Lácides, que el logro de tales épocas propició una transformación profunda sin posibilidad de retorno. Este es uno de los temas torales de este análisis y de la presencia de Lácides en la educación pública en Tabasco, que luego las cosas se van olvidando, ¿verdad? Y de repente la gente ya no reconoce de la forma en que tiene que hacerlo a quienes han sido factores fundamentales en estos temas. Esta narrativa, estas ideas, esta forma de concebir la educación definió el destino toral de la Universidad Pública en Tabasco. Por eso hay que leer a Lácides, porque constituye una voz analítica que nos lleva de vuelta a esos corredores, plenos de voces discordantes y a veces antagónicas, pero a la par dispuestas para alcanzar el renacimiento de esa institución que permanece siendo el principal baluarte de la esperanza de los tabasqueños. El doctor García Dergen describe atinadamente la estatura académica de los intelectuales de esa época, pero no soslaya la apertura de los expertos administradores y los comprometidos profesores universitarios, todos ellos dispuestos a aportar lo mejor de sí mismos en aras de su casa, la máxima casa de estudios en Tabasco.
No podemos llamarnos a equívoco. La educación es la senda para alcanzar un mundo más humano, más reflexivo, más comprensivo, más democrático, que es lo que el autor cree debería ser el objetivo. Pero esa ruta, siempre perfectible, debe y necesita ser revisada, cuidada, cuestionada y reformada de manera constante. La universidad, en su verdadera dimensión social, precisa analizar la realidad en que se desempeña y asumir el relevante desafío, transformarse a sí misma cuando de ello depende la esperanza de un mejor y más próspero futuro. Diría González Pedrero, la universidad no es una isla. Desearía, insisto, que los designios de Dios o de la naturaleza nos permitieran tener de nuevo a Lácides en este espacio. Me gustaría escuchar su voz, cargada de sonrisas y anécdotas sinceras. Quisiera discutir, argumentar con él, junto a él, aquellas cosas que se nos quedaron en el tintero cuando compartimos la pasión por la UJAC. Nada me sería más grato que oír sus propuestas, impecables análisis de la realidad, su perspectiva, pero también sus referencias a las volutas de nubes que presagian la existencia de lluvia que canta, que escribe de la vida y sus avatares todos. Como me permitía asegurar en el prólogo de la obra, en este mundo convulso que se reinterpreta a sí mismo cada día, es impostergable pensar en Confucio cuando nos dice: la educación genera confianza, la confianza genera esperanza, la esperanza genera paz. Insisto en quedarme con esta reflexión y comparto la conclusión de Lácides, aquella que implica reconocer lo inacabado del proceso y lo mucho que aún queda por realizar para que la impronta universitaria sea mucho más pertinente y se amalgame sin remedio a la realidad, pero también a los sueños. Lácides nos invita a rendir respeto y reconocimiento a aquellos que cometieron el atrevimiento de pensar y redimensionar lo antiguo para edificar a partir de allí un faro luminoso que, permeando en las nuevas conciencias, sigue consumando su vocación permanente y comprometida en la construcción de una mejor sociedad basada en la cultura y la educación. En este acto es mi sincero deseo rendir tal respeto y reconocer a Lácides como una piedra angular en la historia de la UJAT, pero también en la historia de Tabasco y, por supuesto, en la vida de aquellos que tuvimos la mayúscula fortuna de estrechar su mano y conocer su espíritu. Con todo respeto, voy a citar y parafrasear a Juan Federico Arriola para concluir esta intervención. Me permito utilizar la metáfora que escribió el poeta Carlos Pellicer, dedicadas al jurista y al hombre de letras jalisciense José Arriola Adame, con quien tuve cercanía y trato profundo, para externar mi sentimiento. Me duele la ausencia de mi amigo como una puerta abierta a hachazos. Si Platón dijo que Sócrates fue el hombre más justo que había conocido, yo puedo afirmar que Lácides fue un ser extraordinario, comprometido con la educación, con la cultura y con la humanidad. Muchas gracias. Escuchamos y vimos esta intervención que tuvo el doctor Jorge Adolfo Francis durante la presentación del libro Análisis del impacto de las reformas y de los cambios institucionales en la universidad pública en la oferta de licenciaturas, caso Tabasco 1980-1990, obra del doctor Lácides García de Gent. Y a continuación, para continuar con esta remembranza de acontecimientos y de anécdotas que nos recuerdan la presencia del doctor Lácides, me permito hacer la lectura de nuestro primer invitado, nuestro primer presentador de esta tarde. Él va a estar compartiendo igual algunos detalles de pues, su cotidianidad que tuvo con el doctor Lácides. Me permito hacer la lectura del maestro Francisco Magaña. Él es originario de Paraíso, Tabasco, es poeta y traductor, artista plástico, fundador y editor de Ediciones Monte Carmelo en 1997. Ha publicado 15 títulos de poesía, el más reciente Primer Mundo, libro mayor a través del Fondo Editorial de la Universidad Autónoma de Querétaro en el 2019.
Entre sus reconocimientos y obras literarias, en 1999 obtuvo el Premio Nacional de Poesía Carlos Pellicer y el Premio Tabasco de Poesía José Carlos Becerra por obra publicada. En el 2001, el Internacional de Poesía Jaime Sabines. Su poesía además ha sido publicada en Argentina, España, Chile y Canadá, y ha sido traducido al francés, alemán y portugués. Fue miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del 2011 al 2014. También ha colaborado en la traducción sobre poesía, con reflexiones sobre poesía de Paul Claudel en el 2000, Canción para la comida del ogro de Edward Gibbs, y La noche inquieta, selección y versión y pinturas de la Universidad Autónoma de Querétaro en el 2016. Ha sido incluida su obra en diversas antologías, entre ellas Pulir Huesos, de 21 poemas latinoamericanos, selección y prólogo de Eduardo Milán, de Galaxia Gutenberg, Círculo de Lectores en el 2017. El Salmo Fugitivo, una antología de poesía religiosa latinoamericana del siglo XX de Leopoldo Cervantes Ortiz, publicada por Casa Aldus en el 2002. Y la Antología General de la Poesía Mexicana, selección y prólogo y notas de Juan Domingo Argüelles por Editorial Oceana en el 2012. La Literatura Mexicana del siglo XX de José María Espinosa por el Colegio de México en el 2015. Queda con ustedes quien es actualmente director de publicaciones y de literatura de la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco, el maestro Francisco Magaña. Adelante. Muchas gracias. Conversación interrumpida. A Yolanda Osuna con afecto y gratitud, a Arturo Filigrana, Carlos Coronel y Humberto Mayans. Agradezco la invitación para participar en este festival. Cuando la recibí, mi primera reacción fue apoderarme del personaje de Melville para responder, preferiría no hacerlo. Y luego aquí estoy, entre otras cosas, por sentimientos que tienen mucho que ver con el mismo Bartleby. Me llama sobremanera la atención que se haya creado este acto anual para recordar y celebrar la presencia del Lácides entre nosotros. En el tiempo que nos toca estar aquí, con esta boca en este mundo, como escribiera Olga Orozco, atesoramos sin duda los momentos gratos, los que se lleva quien se adelanta, pero también lo que nos deja como testimonio para seguir cantando la dicha de estar aquí. Una de las acepciones de la palabra homenaje, según el Tesoro de la Lengua Española del licenciado don Sebastián de Covarrubias Orozco, nos dice que hominaticum significa juramento de fidelidad, es decir, aquello que sin decirlo y a veces sin saberlo adoptamos como consigna de gozo ante aquellos seres que al acompañar nuestra vida la iluminan. Es por ello, reitero, lo importante que significa este acto. La vida profesional de Lácides se desarrolló en dos objetivos primordiales: la academia y las artes congregadas en un mismo punto. En terrenos del magisterio dejó constancia primero en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y luego en la Universidad Olmeca, con todos los méritos que ya se han mencionado. El testimonio de esta labor en las aulas queda en la conciencia de los alumnos, en ese actuar que en muchos casos es reconocimiento anónimo y silencioso al mentor. En el segundo, en las artes, sin que la secuencia nominal sea de menor importancia. Hay que valorar la sensibilidad de rectores de la UJAT, Fernando Ravelo Ruiz de la Peña, Freddy Arturo Priego, Jorge Abdo Francis y Candita Gil Jiménez, que tuvieron el tino de pensar en él por su conocimiento del mundo cultural en nuestro estado y fuera de él. Muchas de las actividades relevantes que se realizaron en el ámbito universitario llevan su firma, es decir, la de hacer sin ser visto. Desde un modesto segundo plano tuvo la visión, a la par de su formación académica, de estructurar una serie de acciones en beneficio de la comunidad universitaria
y de la sociedad en general. Como ejemplo, la cátedra Carlos Pellicer, instituida para conmemorar el centenario del natalicio del poeta, la conmemoración del centenario de José Gorostiza y la publicación, coedición con Juan Pablos Editores, de En la red de cristal de Arturo Cantú, con el curso de una semana sobre muerte sin fin. Además, el homenaje a Becerra y la Feria Universitaria del Libro tienen mucho que ver con él. Hay que considerar la importancia de la sección cultural del Avance. Los nombres ahí reunidos son el cimiento de una expresión plural que al mirarse supo voltear a ver hacia otras latitudes. Es ahí donde se configura el mapa de un intelectual. En la biblioteca personal, en la dirección de un suplemento, de un sello editorial, se aprecia la cartografía espiritual de un ser de letras, siguiendo la idea de Roberto Calazo, que expresa en Cómo ordenar una biblioteca, publicado este año por Anagrama. En el Avance, en la sección Tabasco en la cultura, confluyeron Berta Ferrer, Jorge Lamoyi, Francisco Javier Pacheco, Ciprián Cabrera Jasso, Luis Sánchez Arreola, que fungía como director, y obviamente el formador Lácides. Estar con Lácides significaba someterse a un interrogatorio vital. ¿Qué estás leyendo? Y aquí recurro a un par de confesiones. En 2014, unos días antes de que nos abandonara, hablé con Juan Gelman y al preguntarle por su salud, me respondió, y bueno, aquí con algunas molestias, pero bueno, tú y yo somos poetas. ¿Qué estás escribiendo? ¿Qué estás leyendo? En 2015, antes de su partida, hablé con Lácides. Le platiqué que acababa de conseguir la primera edición de El Entenado. Con el entusiasmo propio de todo lector compulsivo, me pidió que le hablara de su autor y le dije que al día siguiente le haría llegar los libros. No, yo los consigo, alguien me los puede mandar. Tomé conciencia de la fuerza de esos diálogos al platicárselo a Miguelito McDonnell. Porque sí, cuando la vida se nos va, es que necesitamos con más ahínco los asideros que son nuestra fuente de alegría, la familia, los amigos, las artes. Cuando la vida se nos va, es decir, todos los días. Y en tal sentido, esas interrogantes con Juan y con Lácides tienen en sí la primicia del acontecimiento, porque la noticia siempre, siguiendo a Pound, está en el poema. Una biblioteca, como un estudio, es la representación palpable de inquietudes, sospechas, alegrías, descubrimientos que nos abren acceso a otras dimensiones. El de Lácides era un gabinete de curiosidades o cuarto de maravillas que, según Wikipedia, eran piezas o a veces simples muebles que en la Europa de los siglos XVI, XVII y XVIII coleccionaban y exponían objetos exóticos llegados de todos los rincones del mundo. Fueron verdaderas enciclopedias en exposición y antecesores de los museos modernos, en particular de los museos de historia natural. Y era, en este caso, la manifestación de sus puntos de interés. En los terrenos de sus querencias hay nombres insoslayables: Ciprián Cabrera Jasso, Humberto Vallans, Miguelito Ruiz McDonnell, Candita Gil Jiménez, Álvaro Ruiz Abreu, Jorge Lamoyi, Jorge Abdo Francis, Emilio de Gaurtois, quien nos dijo además
hace poco que la lista sería interminable. Por ello, de antemano pido disculpa por las omisiones, pero sí, estos, cito, primogénitos del corazón, fin de la cita, como dijera Guillermo Fernández, recién citado por Jorge Esquinca, conformaron un grupo inamovible de sus afectos. Hace varias décadas, al salir de un taller literario en la Facultad de Humanidades de Jalapa, Veracruz, me encontré a Marco Antonio Urdapilleta y le pregunté, ¿y tú no escribes? No, soy abstemio, me contestó. Y esa condición del artista sin obra me remite a Lácides y Jorge Lamolle, casi ágrafos. Y si quitamos el adverbio, ambos resultan, cito, maestros de la discreción y de la influencia imperceptible, como escribiera Vilamatas en el prólogo a Artistas sin Hombres, preferiría no hacerlo, de Jean-Yves Jaunet. Ese libro singular y delicioso, cuya primera edición en francés data de 1998 y que Jean Bachcorba recuperó en 2014. Y permítanme una acotación porque este verbo es importante. Ojalá que como resultado de este festival se recuperen las columnas y los breves ensayos de Lácides que andan desperdigados en algunos medios. Fue una plática con Miguelito McDonald hace unos días y creo que en la universidad hay un excelente equipo editorial conformado por Julio César, Javier Quero y Héctor de Paz, que darían realce a esta labor. Y continúo. Nos cuenta Jean-Yves Jaunet, anota Vilamatas, que Félicien Marbouf tenía de la literatura una concepción tan ideal que nunca pudo concebir que un hombre, fuera el que fuera, pudiera tener un día el genio de darle forma. En suma, fue por una ambición intelectual excesiva e inhumana y no por falta de genio, por lo que Félicien Marbouf se autoimpuso la no producción. El ejemplo supremo de este carácter es el de Roberto Baslen, imprescindible en la consolidación de Einaudi y del que el sello argentino La Bestia Equilátera publicara en 2016 la edición de Calazo. A don Álvaro Mutis le gustaba mucho la idea tomada de la Biblia de que quien encuentra un amigo encuentra un tesoro. Y sin decirlo, Lácides, al igual que su paisano, hacía sentir ese regocijo y esa tranquilidad que proporciona el amigo. Agradezco al rector de la Universidad Olmeca, doctor Emilio Di Gartua, al museógrafo Julio César Javier Quero, a Marina Rivera y a todas las manos visibles e invisibles que propiciaron esta oportunidad de poner por escrito ciertas ideas antes de continuar la conversación con Lácides y Juan. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del maestro y poeta Francisco Magaña. Gracias, maestro. Y a continuación, cedo micrófonos para que mi compañera Mayra Rivera haga la lectura de la síntesis curricular de nuestro siguiente presentador invitado, el maestro Miguel Ángel Martínez. Adelante. Buenas tardes a todos. Con mucho gusto leo esta breve semblanza del ingeniero y maestro Miguel Ángel Ruiz McDonald. Él nació en Villahermosa, Tabasco, el año de 1962. Cursó estudios de ingeniería y literatura. Desde el año 1997 se ha desempeñado como catedrático en la División Académica de Educación y Artes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Gustoso de la poesía, ha escrito ensayos y poemas. En 1989 publicó el libro de aforismos ¿Dónde está el paraíso? También integró las antologías Narradores Modernos de Tabasco en el año 1994.
Poetas contemporáneos de Tabasco en 1995 y Nueva antología de poetas tabasqueños contemporáneos en el 2006. También participó en el libro Los frutos de la voz, homenaje al gran poeta Carlos Pellicer Cámara, publicado por el Fondo Editorial Tierra Adentro en 1997. Y en esa misma colección publicó en 1998 el libro Circaria, una poesía después de Pellicer, Gorostiza y Becerra. Ha coordinado la edición de los libros de ensayo José Gorostiza, La palabra infinita en el centenario del natalicio del afamado poeta en el 2001, y José Carlos Becerra, Los signos de la búsqueda en el 2003. Igualmente, ha sido editor de los catálogos Bajo la mirada de la Ceiba, Artistas plásticos de Tabasco, en el año 2007, Tomás Mejía, El lenguaje del universo, en 2011, y ha editado las obras completas de Manuel Sánchez Mármol, también en el 2011. Editó el libro de poemas Las ordalías del verbo, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la editorial Monte Carmelo. Figura en la antología bilingüe español-inglés Poesía de América Latina para el Mundo, editada en 2013. Actualmente funge como director de difusión cultural y extensión de la mencionada Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Adelante, maestro. Buenas tardes. Antes que nada, saludo a la comunidad universitaria de esta importante casa de estudios, la Universidad Olmeca, y quiero agradecer al maestro Emilio Digartua, su rector, la invitación que me hizo llegar para participar en este homenaje al doctor Lácides García Detjen para conmemorar su aniversario de natalicio que se cumple el día de mañana, 26 de octubre. Lo menos que puedo decir de él es que ahora en que me encuentro a casi 3 meses de cumplir 60 años y que tiendo mi mirada al pasado en busca de esos momentos que fueron determinantes en mi vida, descubro que él siempre estuvo ahí. Como estoy seguro, ya se dijo aquí, lo estuvo para muchísimas personas, porque este intelectual que nació en Barranquilla, Colombia, pero que por voluntad propia decidió realizar su vida en Tabasco, vino para quedarse en el corazón de muchos tabasqueños. Así que muchas gracias por la posibilidad de expresar mi testimonio de amistad y agradecimiento. Saludo también a Leonardo García, hijo ejemplar de nuestro homenajeado, así como al doctor Jorge Abdó Francis, el rector de la doctor Lácides, y también personas a las que aprecio profundamente. Escuchar al doctor Abdó me emocionó porque fue precisamente durante su gestión rectoral en la que yo ingresé a la administración universitaria y colaboramos institucionalmente el doctor Lácides y yo para concretar algunos proyectos muy relevantes como las jornadas José Carlos Becerra, la creación de las colecciones del Fondo Editorial Universitario y los festejos por el centenario del natalicio de José Gorostiza en 2001, que ya mencionó Francisco Magaña. Se aúna, por supuesto, esa pasión muy personal con que el doctor Abdó comunica sus disertaciones. En el caso de Francisco Magaña, es uno de nuestros grandes poetas religiosos de hoy, no solo de Tabasco o México, sino de Latinoamérica, entendiendo la palabra religioso en su sentido más profundo y filosófico ontológico del término. Su poesía es una verdadera búsqueda de esas esencias de las que hablaba José Gorostiza. Su texto es bellísimo y particularmente me aclara la perspectiva de Lácides García Detjen como uno de esos intelectuales ágrafos más grandes, al menos de Tabasco, como un gran maestro oral, capaz de disertar los temas más complejos prácticamente solo apoyado en su memoria enciclopédica y su capacidad discursiva. Sin embargo, si nos detenemos un poco y hacemos lo que ya planteó aquí Francisco Magaña, de recopilar y publicar sus escritos dispersos en periódicos
revistas y libros, podríamos tener por escrito testimonios de la riqueza de su pensamiento intelectual. Incluso podríamos estudiarlo mejor desde esa perspectiva. Yo al menos fui testigo de cómo Lácides se sentaba a escribir semanalmente su columna Macondo Literario, que mantuvo durante años en el diario Avance. Y bueno, ya el doctor Jorge Abdó nos presentó lo valioso de la tesis doctoral con que obtuvo su grado nuestro estimado Lácides. Paso pues ahora a dar mi testimonio de amistad. Espero que no suene tan personal. Desde mi nacimiento en enero de 1962 en el Pajonal, un pueblito de 3 calles ubicado en las inmediaciones del Yucán, nada indicaba que yo pudiera un día cruzar mi camino con Lácides García Delgen, nacido el 26 de octubre de 1950 en Barranquilla, Colombia. Mi padre Carlile nos trajo a mis 5 años aquí a Villahermosa e instaló su peluquería en el Hotel San Rafael, que allá en la década de los 60, recién construido el malecón, era con el Hotel Mansur lo mejor de la hotelería que poseía Tabasco. Yo aprendí a leer en las revistas de cómics, Capulinita, Chanoc, Fantomas, El Payo, Rarotonga y tantas otras, que mi padre compraba para los niños que llegaban a rasurarse. Conforme crecí fui interesándome en las revistas adquiridas para los mayores, Jueves de Excelsior, Siempre e Impacto. Estas dos últimas, además del amplio contenido político que las caracterizaba, con plumas como las de Roberto Blanco Moeno y otros, traía un hermoso encarte en color, en papel cuché, sobre los grandes pintores, escritores y músicos de la humanidad y gente de la cultura en México. Allí fue mi iniciación artística, en esos encartes. Obviamente también leía El Presente, Rumbo Nuevo y otros periódicos de la época. Y en la librería El Alba, de los hermanos Marín, ubicada en la calle Madero, cerca del Parque Juárez, descubrí la colección Sepan Cuántos, de la editorial Porrúa. Y así transcurrió mi primaria y secundaria. Viviendo en la colonia del Guayabal, decidí en 1977, cruzando toda la ciudad, irme a estudiar la preparatoria al Tecnológico de Villahermosa, en la ciudad industrial, que era como un páramo, pues no existía ninguna de las unidades habitacionales que se encuentran ahora. En esa misma institución ingresé a la carrera de Ingeniería Industrial Química en 1980. Tenía ya 18 años y transitaba interiormente una deriva existencial que desde la secundaria me había asaltado y que trataba de paliar leyendo frenéticamente poesía y filosofía. Lo mismo a Kant, que obviamente no entendía, que a los clásicos españoles. Todo en la colección Sepan Cuántos, que fue mi biblioteca básica. Ingresé a Petróleos Mexicanos en 1981 como ayudante electricista y lo que ganaba me lo gastaba en libros y las ofertas de disco de música clásica que ofrecía la revista Selecciones, porque había descubierto que ciertas piezas me aliviaban, por ejemplo, el Aleluya de Händel, que me hacía brotar las lágrimas, o la serenidad que me brindaban el canon de Pachelbel y el adagio de Albignoni y otras piezas parecidas. Pero quise hallar el mismo alivio en las integrales de las sinfonías de Beethoven, Tchaikovsky y Gustav Mahler, que también ofrecían en hermosos box set la revista Selecciones, y algo sucedió, porque sentía que me rebasaban, que profundizaban más mis melancolías, porque no lograba entenderlas o aprenderlas. Sentí que descendía más a mis abismos interiores ante la imposibilidad de comprender esa música. Entendí muchos años después lo que me sucedió leyendo las notas de Margarita Yourcenar en su novela Memorias de Adriano, a recomendación de Lácides, obviamente, cuando ella confiesa que fue una novela que intentó desde muy joven, pero que siempre había fracasado. En todo caso, escribió Yourcenar, yo era demasiado joven. Hay libros a los que no hay que atreverse hasta no haber cumplido los 40 años. Así, yo entendí después que sucede también con la música. Hay sinfonías, conciertos, sonatas, cuartetos,
para los que se necesita haber vivido y para estar en condiciones de aprenderlos por completo. Pero eso no lo sabía antes de mis 20 años. Por eso, en un acto de lucidez, tomé las sinfonías de Mahler, Beethoven, Tchaikovsky, y junto con los 14 tomos de las obras completas de Alejo Carpentier, publicadas por siglo XXI, que también me atormentaban con su escritura barroca, decidí tirar todo envuelto en un cartón desde lo alto del puente del río Grijalva, el que ahora llamamos número 1, pero que en esa época era el único que existía. Sentí un gran alivio ver casi en cámara lenta la caída del cartón con los libros y los estuches con las integrales de las sinfonías. Vi cómo impactó en la superficie del agua, cómo sobrevivió unos instantes como un pequeño barco que luchaba por mantenerse a flote, pero mi alivio fue completo cuando alcancé a ver cómo el agua disolvía el cartón y lo devoraba todo. Respiré y regresé a casa. En medio de esa deriva existencial a mis ya 20 años, en 1982, leyendo los periódicos locales, descubrí un suplemento cultural dominical en el diario Avance Tabasco. Era un periódico de formato grande, tipo Excelsior. El suplemento se llamaba Tabasco en la Cultura, y había descubierto que publicaban poemas, cuentos, artículos, ensayos y reseñas de libros de autores que no estaban en la colección sepan cuántos, pero cuyos temas estaban más cerca de los vaivenes y convulsiones que experimentaba mi espíritu. Allí supe de William Faulkner, de Hemingway, de Camus, de Sartre, de Elias Canet, de Musil, de Klosowski, de Joyce, de Samuel Beckett, de Allen Ginsberg, de Gregory Corso y los demás beats norteamericanos y de tantos otros, pero particularmente de E.M. Cioran, a quien se le rendía una especie de culto al que yo me sumé de inmediato como lector, pues sentía que sus escritos me aliviaban el alma y me ayudaban a vivir. Todos los domingos esa era mi medicina. De lunes a viernes por las mañanas era ayudante eléctrico en los complejos petroquímicos de Cactus o Reforma y por las tardes estudiaba ingeniería química. Ya había empezado a escribir en mis cuadernos entre clase y clase pequeñas frases que resumían en pocas palabras mis desvelos. Cito: cuando se es joven, ¿a quién le importa si uno tiene una filosofía? Yo solo soy consciente de una cosa, de mi imposibilidad para ocupar un puesto en este mundo. No estoy seguro si lo leí en alguna parte o lo soñé, pero hoy entiendo que hay hombres que nacieron para luchar contra otros hombres y hay quienes nacimos para luchar contra nosotros mismos. Y así, sí, había descubierto esa ventana de alivio en la escritura. Como ya refirió Francisco Magaña, el suplemento tenía como consejo editorial a Berta Ferrer, Jorge Lamoyi, Francisco Javier Pacheco, Luis Sánchez Arriola, Ciprián Cabrera Jasso y Lácides García Tedje. Todos ellos publicaban algún material, pero era Lácides quien cuidaba su edición en el periódico. Y sin duda, me parece, en toda Villahermosa, yo era su lector más asiduo. Un día insertaron una nota donde invitaban a enviar materiales para su publicación. Leí varios domingos esa nota, hasta que decidí hablar al teléfono que proporcionaba. Me contestó una joven que me dijo que el responsable era Lácides García Tedje, pero que él no permanecía en el periódico, sino que solo llegaba los sábados por la noche a cuidar la edición, pero que, como era profesor de la UJAT, de la Escuela de Ciencias de la Educación, allí podía encontrarlo. Como ya dije, yo estudiaba en el Tecnológico y nunca había pisado la zona de la cultura universitaria. Pasaba por enfrente todos los días en mi camino alrededor de las 3 de la tarde para el TEC. Así que sentí que era, como se dice, como buscar una aguja en un pajar. Sin embargo, pregunté cómo podía hallarlo o cómo era él.
Recuerdo que la voz me dijo con nitidez: es un joven profesor, delgado, de pelo lacio, siempre alegre, con un caminar medio bailarín y dicharachero. Pero lo que lo hace inconfundible es que siempre carga un montón de libros bajo el brazo, libros y periódicos. Alcancé a decirle gracias y me quedé atónito. Y así pasaron varios días, yo cruzando en el autobús urbano frente a la zona de la cultura sin atreverme a bajar, hasta que un domingo publicaron unos textos de Cioran muy intensos y decidí que al lunes siguiente no iría a clases, sino que me bajaría y a ver qué salía. Efectivamente, me bajé frente a la zona de la cultura. Todavía dudé minutos en cruzar la avenida, pero finalmente lo hice. En la entrada pregunté dónde quedaba la Escuela de Ciencia de la Educación. Me mostraron. Tenía que caminar por la acera que está junto a la orilla de la Laguna de las Ilusiones. Era un tramo como de 120 metros, desde la puerta hasta el primer edificio. Alumnos iban y venían. Yo, temeroso, pero avanzaba. De pronto, como a los 15 metros, distinguí que venía una persona por la misma acera. Una persona que evidentemente no parecía un alumno. Venía hacia la salida de la universidad, es decir, hacia mí. Me fijé en él y creí distinguir que era a quien yo buscaba. Joven, delgado, de cabello lacio y un rostro festivo, y lo que interpreté como un caminar medio bailarín y dicharachero. Pero lo que sí lo hacía inconfundible es que efectivamente traía un montón de libros bajo el brazo. Libros y periódicos, como me había dicho la voz. Me acerqué y lo abordé. Se detuvo y me miró. Le dije que si podía ayudarme a localizar a un maestro. ¿Qué maestro?, me dijo. Alácides García Tetje. Le dije yo. Ese soy, ¿y para qué me buscas?, me dijo. Saqué el suplemento del domingo y se lo mostré. Le dije que era lector desde hacía meses y en un acto de candidez le describí lo importante que era para mí leer esos autores. Le cité los nombres, me preguntó que si quién era y a qué me dedicaba. Le contesté, pero además le dije que yo tenía unos escritos, particularmente una especie de cuento que llamaba yo Mi encuentro con Albert Einstein. Me dijo que se lo llevara al periódico con fotos para ilustrarlo. Nos despedimos y yo salí de ahí inmensamente jubiloso. El domingo siguiente compré como 20 ejemplares del periódico porque al fin podía ver un trabajo mío en ese suplemento. Cubría toda una página de esos tamaños Excelsior. Le regalé un ejemplar a todos mis familiares. Cuando fui a buscarlo para agradecerle, me dijo que sí que hacía trabajando en Pemex, que me invitaba a trabajar en una nueva dependencia de gobierno que se iba a formar con la administración de Enrique González Pedrero, que iniciaba el 1 de enero de 1983. Yo permanecí todavía en Petróleos Mexicanos hasta principios de marzo de ese 1983, cuando debido a una explosión en una de las plantas químicas de Cactus fallecieron como 10 personas. Ahí decidí ir a buscar a Alácides. Me presentó al doctor Enrique Canuda Sandoval, quien era el director de la nueva dependencia, la Dirección de Educación Superior e Investigación Científica, la DECIC, que estaba adscrita a la SECUR, la Secretaría de Cultura y Recreación del Gobierno del Estado, que dirigía el licenciado Antonio Campos Ramírez. Ese fue el momento decisivo de mi vida, porque me vinculó y nació una amistad para siempre con Alácides García. Antes de conocer a Alácides, yo ya tenía presente la frase de Julio Cortázar, quien en una entrevista televisiva había declarado que él hacía el amor con el lenguaje.
Cuando la escuché me pareció desmesurada a pesar de que viniera del gran escritor argentino. Sin embargo, al entrar en contacto con García Detgen a finales de 1982, no encontré mejor forma de definirlo sino como un hombre que hacía el amor con las palabras como instrumento de lucidez, de caballerosidad, de agudeza filosófica, de claridad literaria, como un puente permanente tendido hacia el otro. Como ya sabemos, él había llegado a Tabasco a finales de 1979, después de un periplo que lo trajo desde su natal Barranquilla, Colombia, donde nació, bajo los influjos del mar Caribe y los cánticos que vadeaban en el río Magdalena. Tuvo un breve tránsito por el Distrito Federal con su paso obligado en la UNAM, pero para finalmente afincarse en estas tierras solariegas del trópico tabasqueño, donde habría de fertilizar su palabra pródiga y su alma sensible en un quehacer profesional que bordó en un mismo tejido el arte, la educación, el periodismo, el análisis político, el impulso a proyectos culturales, editoriales y la administración de instituciones educativas. Pronto descubrí, por convivir muy cercanamente a él en la DECIC durante varios años, que como politólogo era un lector agudo y profuso de Hobbes, Maquiavelo, Locke, Tocqueville, Voltaire, Camus y Sartre, y que como profesor comprendió de los grandes pedagogos que solo la educación puede transformar el mundo. Admirador de Paulo Freire, de él aprendió, y luego con ese pensamiento ejerció un magisterio de casi 4 décadas entre la UJAT y la Universidad Olmeca, que los hombres no se hacen en el silencio, sino en la palabra, que solo en el diálogo es posible encontrar una verdadera práctica de la libertad. El diálogo como expresión de la amistad, la fraternidad y la lealtad por siempre, que en él se conjugaban entrañablemente. Me tocó ser testigo de la hermandad que profesó con cientos de personas en diferentes ámbitos, pero puedo destacar de manera particular el indisoluble vínculo que creó con el poeta Ciprián Cabrera Jasso. Un sentido de rebeldía y de lucha contra el naufragio que de pronto puede ser la existencia, los fraternizó para siempre. Con Lácides García Detgen, muchos aprendimos a amar a Tabasco desde la mirada de sus poetas y descubrimos el alcance de la palabra solidaridad, los frutos de la nobleza, la claridad de la reflexión, las palabras en tinta, el aroma de una charla con un expreso humeante, la presteza de su escucha a los jóvenes, la calidad de sus pródigos abrazos, su sonrisa afable, del amor a su familia, pero fundamentalmente su pasión por la vida defendida hasta el último aliento. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del maestro ingeniero Miguel Ángel Ruiz McDonell. Gracias por este recorrido histórico bastante interesante, pues, de esta amistad que se fue forjando a través de las letras, que, bueno, es un tesoro invaluable, como bien ha expresado ya el maestro Francisco Magaña y el ingeniero Miguel Ángel McDonell, de lo que nos ha dejado como herencia el doctor Lácides García Detgen. Y a continuación, bueno, antes de concluir nuestro evento, con unas palabras de despedida previa a la entrega de los reconocimientos de parte de nuestro rector, el doctor Emilio Deberto Vilarta Monteverde, para las personas que nos están recibiendo a través de la señal digital de las redes sociales de la Versión Meca. Hay gente que nos está viendo de Colombia, de Cuba, que bueno, igual están bastantes entusiastas por esta iniciativa del Festival Macondo en esta edición 2021. A mí me gustaría, antes de cerrar este homenaje a nuestro querido amigo Lacho con esas tres extraordinarias participaciones. Recogimos una de Jorge Abdo de hace algunas semanas, pero creo que todos estaremos de acuerdo en que fue un mensaje extraordinario, y no menos extraordinario el de Francisco y el de Miguel Ángel, a los cuales felicito por este aprecio. Quisiera atreverme a pedirle a Leonardo si quisiera
hacer uso de la palabra y comentarnos algo con respecto a no a este homenaje en particular, sino a su padre, al que admiró, quiso y desde luego sigue su camino. No sé, Leonardo, si quieres hacer uso de la palabra. Cómo no, muchas gracias. Los saludo a todos. De verdad estoy pues muy honrado, ¿no? Por este homenaje. Me siento pues conmovido por las intervenciones, ¿no? del doctor Jorge Abdo, de Francisco y de Miguel Ángel. Particularmente, bueno, con Miguel Ángel tuve un poco más de interacción, ¿no? Porque yo me acuerdo que íbamos ahí al Instituto Juárez, siempre estaba Miguel Ángel, ¿no? Bueno, y después con los conciertos y esto, bueno, y bueno, también con lo que mencionaba sobre la música, sobre las sinfonías. Te agradezco, Miguel Ángel. Pues personalmente nunca había hecho una intervención de este tipo, ¿no? Recuerdo haber ido al primer homenaje ya hace 5 años, me parece. Y bueno, yo quisiera compartir que la manera en la que ustedes siempre se refieren a mi papá, a mí me llena de orgullo. Entiendo lo que conlleva, ¿no? Pero además no con un sentido de responsabilidad, sino con un sentido muy natural, porque él, pues a mí particularmente, bueno, como padre, nunca me presionó para hacer algo relativo a nada, ¿no? Simplemente era una enseñanza muy natural sobre lo que eran, pues, cualquier tipo de artes, cualquier tipo de también asuntos científicos, ¿no? Que pues, es particularmente a lo que me dedico, pero también llevo esta parte artística muy en el fondo desde chico. Estoy en clases de música. En mí particularmente se manifiesta con la música, no con la literatura, que no quiere decir que no lea, pero bueno, me mueve más las sinfonías, las obras musicales, ¿no? Auditivas, y bueno, y sigo tocando, ¿no? Estuve algún tiempo en la orquesta del ITAM y algunas otras actividades, ¿no? De hecho, también estuve en el Conservatorio de Música de acá de la Ciudad de México. Entonces, pues sí, su intervención, vamos, de mi papá como este agente de siempre busca educarte, cultivar, en todos los sentidos, ¿no? Sin restringir, es lo que me ha permitido, pues, creo que tener este desarrollo integral, ¿no? En todas las áreas, y que definitivamente cambia la percepción del mundo, la manera de interactuar con las personas, y bueno, al final de cuentas, quienes tuvimos la fortuna de conocerlo, tenemos pues esa tarea de alguna manera, ¿no? De llevar lo que él era, como se referían ustedes, y pues lo puedo constatar, de siempre tener pues esta felicidad impresionante y maneras de comunicar cualquier tema difícil o lo que fuera, de maneras muy sencillas, ¿no? Y muy alcanzables para todos. Agradezco el espacio. No, Leonardo, nosotros agradecemos que estés hoy en representación de tu familia. Como dijimos, tu mamá, bueno, hoy por una cuestión de sus nuevos encargos se le complicó. Nos hubiera gustado que estuvieran los dos, pero bueno, te reiteramos a ti, Leonardo, con el que tengo un cariño y aprecio desde antes de que naciera. Fue para mí un honor haber sido su maestro en algún momento y pude corroborar la sensibilidad y el buen fruto que generaron tanto Yolanda como Leo. O sea, es que este es nuestro espacio de siempre recordatorio, no solamente en el marco del aniversario luctuoso, el aniversario del natalicio como es ahora, sino que le rendimos un siempre, creo, justo, más que obligado, justo homenaje a Lácides. Yo agradezco mucho nuevamente a Francisco su participación, a Miguel Ángel Ruiz McDonald, este recorrido que nos hizo muy, muy interesante porque entrecruzó varios elementos y cómo una persona puede
cambiarnos, ¿no? El mundo y orientarnos hacia algo que quizá nunca pasó por tu mente, Miguel, ¿no? Estar en este contexto y hacerlo también, porque ha sido el hilo conductor de esta estrategia de comunicación y de cultura en la universidad desde hace mucho tiempo. Y agradezco mucho que nos hayas hecho favor de facilitarnos algunas fotografías en donde vemos ahí a nuestro querido Lacho en determinados momentos. Yo también, bueno, lo he comentado en otras ocasiones, cuando llegué a Tabasco en el 84, poco tiempo después conocí a Lácides precisamente en el Avance. El don Luis Sánchez Arriola, que fue un maestro extraordinario, lamentablemente de muy breve tiempo, no tuve la suerte de Lácides que pudo con él convivir mucho tiempo, pero bueno, era tan intenso don Luis Sánchez Arriola que podía uno cursar un doctorado en un semestre, no era necesario llevar tantos años. Y bueno, sí, ese avance de aquellos tiempos que tú comentas, era un periódico que hizo pues una trinchera de la cultura y abrevó, ¿no? En otras experiencias, no inéditas, porque aquí, como él decía, Lasti decía, pues no, ya el hilo negro y el café con leche ya están inventados, ¿no? Pero obviamente era el cambio. Me dio mucho gusto ver esta fotografía con Álvaro Mutis, y recuerdo un día cuando teníamos un programa que duró 8 años en Corat, luego ahora TVT, hasta que un director dijo que lo que quería la población era programas musicales y no culturales, pero bueno, eso ya es parte de la historia. Pero bueno, hicimos con Lácides varios años este programa de Otro Perfil, y también la revista Perfil, ¿no? Que durante buen tiempo, 4 años, y él me ayudó de manera extraordinaria. No siempre escribía, yo hubiera deseado que lo hiciera, pero no era precisamente muy, diríamos, cumplidor en estos temas cuando uno lo obligaba a escribir por entregas, pero sí lo que te ayudaba era que te conseguía a las personas más importantes para poder participar. Y en ese caso, cuando teníamos el programa, cierro ya esto, porque ya creo que ustedes hicieron lo mejor, es que hicimos un programa en los jardines del Hotel Hyatt, y me dijo, te tengo un invitado especial, ya está todo arreglado ahí abajo, ¿no? Y bajamos al jardín, y entonces había invitado a Álvaro Mutis, del cual yo había tenido un contacto muy particular, porque mi papá, que paz descanse, tuvo hace muchísimos años una empresa de doblaje, Palmera Records, y Álvaro Mutis era la voz de un programa muy interesante de un pues abogado. Ahora hicieron una versión nueva, perdón, se me fue el nombre, pero que fue muy famoso, y yo conocí a Álvaro Mutis ahí en esos espacios. Entonces, bueno, cuando encontré a Álvaro Mutis, del cual yo había leído ya por encargo de Lácides, toda la obra de Macrol el Naviero, ¿verdad? Toda esa gran obra que Álvaro Mutis desarrolló, bueno, pues obviamente fue Perry Mason, se llamaba el programa, perdón, Perry Mason. Ahora hicieron una muy mala adaptación en estas HBO que hacen, destrozan lo que fue la televisión de los años 50 y 60. Pero bueno, muchas gracias a ustedes. Yo quiero agradecer a mis compañeros que siempre están con nosotros, a los funcionarios de la universidad, pero en particular un grupo de estudiantes muy constantes, y eso tiene que ver mucho con una participación de un coordinador de la carrera de cirujano dentista, que siempre impulsa a sus jóvenes. Ojalá eso sirviera de ejemplo para todos nuestros directores de escuela y coordinadores, de que pues estos son temas que a todos nos interesan. ¿Por qué en la Universidad de Olmeca hacemos este homenaje cotidiano y con estas fechas específicas, tanto Eberto como yo, por Lácides? Pues porque creemos que es parte importante de la historia de esta institución. Esta institución seguramente no sería la misma sin haber estado esta etapa tan compleja y digo compleja porque le tocaron momentos muy complicados a Lácides, ¿no? Económicos, financieros, de los cuales hemos abrevado, pues que vamos a salir siempre aunque haya tormentas. Y me da mucho gusto también ver entre el público a un grupo de colombianos barranquilleros, y les comento que estamos trabajando, ya lo estamos viendo con Julio César, para el año que entra, hacer en este marco de este festejo del Festival de Macondo un carnaval barranquillero. Vamos a contactar con el grupo de colombianos para que podamos hacer un festejo como se hace en Barranquilla. Yo estuve hace 2, 3 años ahí en Barranquilla, ya la casa de Don Lacho ya no existe, la derribaron, pero bueno, conocí
ese terreno, el mercado, y no, bueno, no fui porque ir a Barranquilla es ir al festival barranquillero, al carnaval, esa es la parte fundamental, ¿no? En Barranquilla me decían, pues es que vino usted en mal tiempo, pero venga usted cuando hace el carnaval y va a ver cómo es aquí la alegría. Bueno, vamos a trasladar, vamos a hacer el ejercicio de poder hacer un festejo. Espero que ya la pandemia para octubre del año que entra ya no nos tenga en esa situación. Y obviamente compartiremos también esas experiencias, y creo que ya nos dieron una tarea, mi estimado Julio César, recuperar, y creo que también es importante la audioteca, porque el Ácides dio muchos discursos importantes, no solamente en la Universidad Olmeca, también en la Universidad Juárez, aunque era reservado y siempre guardaba ese esquema, pero dio discursos muy importantes, entrevistas que habría que buscar. Ahí hay unas con Luis García, de grupo cuando estaba en NACID, etcétera. Creo que tendríamos que hacer un acopio de todos esos, y los artículos, para empezar, los macondos de los domingos que él escribía, ¿no? Para poder hacer, a lo mejor Miguel Ángel en una coedición ahí, con los hay que hablar con el rector, a ver si está de acuerdo, hacemos una coedición de la Universidad de Olmeca y nosotros y ustedes. Sí, los macondos hay que recuperarlos. Porque él eran las pequeñas columnas muy hermosas. Ahí está la gran pluralidad de lecturas y autores que tenía él, ¿no? Entonces, yo creo que escribía uno a la semana, o sea que fácilmente debe haber unos, no sé, 200, alrededor de unos 4 o 5 años que estuvo escribiendo. Habría que hacer ese trabajo muy hermoso, realmente, donde él estaba muy fresco, venía con todas las lecturas, porque los empezó a escribir como en el 82, y escribía uno semanal, y lo mantuvo como hasta el 84, 85. Entonces, va a dar una idea de la vastedad de sus lecturas, ¿no? De entrada, eso... Sí, creo que es importante. Y tú marcaste dos amistades muy añejas, una de Álvaro Ruiz Abreu, del cual también hay una fotografía ahí, sí. Y la otra es Ciprián Cabrera Jasso, que creo que le debemos en Tabasco un homenaje de la dimensión de él, ¿no? Una poesía quizá muy necrófila en algunos aspectos, ¿no? Esta cultura de la muerte, todo este elemento, pero creo que Ciprián es uno de los grandes poetas tabasqueños, diríamos, de la altura y el nivel de los que hemos siempre vanagloriado y que han sido orgullo. Entonces creo que debíamos de trabajar también un proyecto de un homenaje a Ciprián, ¿no? Exactamente, yo creo que sí, lo planteamos y lo vamos desarrollando. Perfecto. Sí, por supuesto. Hecho, Miguel Ángel. Bueno, Francisco, Miguel, muchas gracias. La verdad, la universidad está muy agradecida con ustedes por su muy importante participación. Agradezco otra vez a Leonardo que haya estado con nosotros. Un abrazo muy afectuoso. A Yolanda, que le haremos llegar la grabación de este programa para que lo pueda disfrutar y seguramente pues pueda recuperar, ¿no? Este aprecio, este amor que siempre hemos tenido para Ácides. Como dijiste, Miguel Ángel, efectivamente te enamoraba con las palabras, ¿no? Era una persona que utilizaba el lenguaje y ese estilo tan personal de ser para hacer. Así es que, pues felicidades a todos y gracias a los que estuvieron con nosotros este día. Creo que lo habrán saboreado como el café colombiano que le gustaba tanto tomar a nuestro amigo Lacho. Pues muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, muchas gracias por sus palabras, y a continuación, bueno, hacemos la entrega virtual de los reconocimientos a nuestros ponentes invitados de esta tarde-noche, el maestro Francisco Magaña, por su participación en el Festival Macondo, e igualmente al maestro Miguel Ángel Ruiz McDonald por su participación como ponente en el Festival Macondo. Y bueno, pues de esta manera llegamos a la conclusión de este Festival 2021, Festival Macondo en memoria del doctor Lácides García de Jen. Les agradecemos su asistencia y bueno, esperamos tenerlos con nosotros en la próxima edición, así como los demás eventos que tenga a bien a realizar la Universidad Olmeca. Sigan a través de Facebook, Instagram y Twitter, #SomosUO. Muchas gracias a todos. Universidad Olmeca. Raíz de sabiduría.